qué motivos hay, por qué es importante hoy en día contar con un código de buenas prácticas de investigación y por qué especialmente el de la UGI pretende ser útil a su comunidad investigadora y en qué aspectos pretendemos ser útiles. Reconociendo, por supuesto, que también tiene sus limitaciones y lo iremos mejorando en los próximos años. Un primer motivo por el que creemos que el código de buenas prácticas es importante es por el contexto en el que nos movemos. Y este contexto afecta a todas las carreras académicas. Vivimos en ámbitos muy complejos, muy competitivos. Hay personas que definen el modelo actual de evaluación científica en el que ayer ya se hizo hincapié y mañana habrá un debate apasionante sobre ello entre Isidro y Emilio. Vivimos un contexto que algunos definen como el mundo de publica o perece, ¿no? Debes publicar, cuanto más publiques mejor. Si no consigues publicar X resultados, tu carrera académica se verá seriamente perjudicada, ¿no? Incluso está todo basado en criterios, o hay criterios cuantitativos muy exigentes en todas las fases de las carreras académicas que evidentemente afectan todavía más a los que están en las primeras fases de su carrera investigadora, ¿no? Pero que suelen ser, que afectan al conjunto de los investigadores e investigadoras. Y vinculado a este contexto de presión y de necesidad de obtener resultados, suele aparecer una preocupación respecto al, digamos, lo que sería la antítesis de las buenas prácticas, que son las malas prácticas. Es decir, cuando incumplimos o cuando rompemos con alguna de las que se pueden considerar normas básicas de la integridad científica. Y ahí surge la duda, ¿realmente abundan las malas prácticas? ¿Se dan en nuestro entorno? ¿Existen hasta el punto que nos debemos preocupar por ellas? ¿Sí o no? Creo que es una pregunta importante al inicio, porque además hay bastantes estudios empíricos recientes sobre ello. Y aquí algunos datos. No sé si ustedes conocen las investigaciones de Fanelli. Fanelli es el investigador que más ha desarrollado investigación empírica sobre las malas prácticas en la investigación actual. Y algunos datos curiosos de lo que presenta. Por ejemplo, un 14% de la comunidad académica percibe malas prácticas graves, muy graves, como la fabricación o la falsificación de datos, en un 14% de sus compañeros. O sea, un 14% de sus compañeros consideran que falsifican o fabrican datos. Falsificar o fabricar datos se reconoce como alguna de las peores malas prácticas existentes. Puede tener además unos efectos muy fuertes, ¿no? No es lo mismo tampoco en un campo científico concreto que en otro, pero imaginad falsificar datos en el ámbito de la biomedicina. Puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Esto respecto a las malas prácticas o las más potentes, ¿no? Pero luego, casi tres cuartas partes, el 72% aprecian alguna mala praxis de sus compañeros de investigación. Fanelli también apunta en sus estudios empíricos, y esto es interesante, que cuando la pregunta ya no es respecto a sus compañeros, sino respecto a ellos mismos, ya podéis imaginar que el dato baja un poco. Ya no se sitúa en estos datos, se sitúa en torno al 2%. ¿Vale? 2% de personas que reconocen incurrir en malas prácticas de las graves, que hemos dicho antes, y alrededor de un 15% de las menos graves. Pero en el compañero o compañera lo percibimos en tres cuartas partes. Hay muchos estudios empíricos sobre ello, pero especialmente en los ámbitos más experimentales, la medicina y disciplinas pues, empíricas, ¿no? Consideradas como científicas. Mucho menos... ¿Esto? No te preocupes, gracias. Hay mucho menos investigación respecto a las malas prácticas en el campo de las humanidades, la filosofía y la ética. Entonces, teníamos esta duda también hace un par de años, hace ya unos 3 años y medio, nos planteamos una pregunta, Emilio Delgado López Cózar, que mañana será el conferenciante en el debate, así como también Daniel Payarés, un compañero del área, y yo mismo que dijimos, bueno, ¿y si preguntamos esto a los expertos en ética? Es decir, a los profesores y profesoras de ética y de filosofía, que entendemos que en principio entienden lo que son las buenas prácticas y por tanto las fomentarán. ¿En esta área existen malas prácticas o no? ¿Hay algo que les previene de incurrir en las malas prácticas? Entonces estuvimos un par de años investigando, indagando sobre ello, hicimos una investigación empírica en la que conseguimos un 37% de tasa de respuesta, que es un dato que está bastante bien, 201 personas contestaron de 541, luego hicimos también un grupo de debate, pero sobre todo hicimos entrevistas, 14 entrevistas en profundidad. Y claro, el titular puede ser muy interesante, es decir,
¿Incurren los profesores de ética en malas prácticas? ¿O consideran los investigadores en ética que sus compañeros incurren en malas prácticas? No nos atrevimos a preguntar sobre ellos mismos. Hicimos la pregunta respecto a lo que perciben de sus compañeros, ¿de acuerdo? Porque como hemos visto con Fanelli, los datos cambian bastante. Y aquí algunos de los resultados, no todos. Atención, porque el 90,5% consideraba que las malas prácticas estaban ampliándose, estaban proliferando en su ámbito de trabajo, en su ámbito de investigación. Y luego, algunos datos respecto al tipo de malas prácticas que se consideraban más frecuentes en esta área. Publicación duplicada o repetida, la más pronunciada, autoplagio, que tiene bastante relación con la primera, el uso de influencias personales, con un 57%, manipulación de citas, muy llamativo en un campo en el que normalmente la presión por citar nunca ha sido tan elevada, pero en este caso un 44% lo percibe, plagio un 23%, y evidentemente una cantidad menor respecto a la invención o manipulación de datos, ya que el campo de la filosofía también maneja otro tipo de material más cualitativo, ¿no? Un 10% lo señala. Hasta un 85%, bueno, 84,5% señalaba que en su área se aprecian al menos dos malas prácticas como predominantes. Y estos datos son llamativos porque se aplican al ámbito de la ética, los hemos aplicado y no se había hecho todavía. Pero en realidad coinciden con otros estudios empíricos que se están desarrollando en la actualidad. Y además, este tipo de malas prácticas suelen aparecer: publicación duplicada, manipulación de citas, plagio, suelen ser problemáticas que se observan en diferentes ámbitos de conocimiento. Hace un año y medio, hicimos la misma encuesta, aunque ampliamos el repertorio de malas prácticas en la Universidad Jaume I. Hicimos la misma pregunta con más opciones de respuesta. Y de nuevo los datos iban en la misma línea. En este caso, además, introdujimos una variante. Preguntamos por la percepción, y insisto, hablamos de percepción de malas prácticas, ¿vale? No constatación, sino percepción de malas prácticas. Y lo preguntamos respecto a dos ámbitos: respecto a la propia universidad o respecto en general su área en el ámbito nacional. De nuevo, podéis imaginar que cuanto más cerca es la pregunta, menos percepción de malas prácticas. De esta forma, un 19,85%, los datos salen un poco pequeños, disculpadme por ello, pero digamos un 80% percibía que prevalecen en el ámbito de investigación en general, mientras que no lo hace un 20%, ¿no? Un 20% considera que no existen. Sin embargo, es un 68% cuando afecta a la propia universidad. ¿Vale? Se ve reducida la cantidad, pero de nuevo son cifras bastante impactantes. Es decir, hay preocupación en la comunidad investigadora respecto a ciertas malas prácticas. Y de nuevo, las malas prácticas consideradas como las más llamativas, más graves, las que también suelen penalizar mucho, como falsificación de datos, fabricación, plagio, no tienen el mayor porcentaje. Sin embargo, hay otro tipo de actividades o acciones que obtienen un porcentaje significativo. Uso de influencias personales para presionar en la publicación, la que más destaca. El abuso de poder, de posiciones de poder respecto a aquellos que están haciendo las tesis doctorales. Esto afecta o preocupa mucho también respecto a, bueno, evidentemente a aquellos que hacen el doctorado. De nuevo, publicación duplicada, con una cifra muy elevada. O supervisión poco rigurosa de los trabajos de investigación o las tesis doctorales. Es curioso porque, preguntando sobre las causas, tanto en una encuesta como en otra, hay una coincidencia de que el sistema de evaluación afecta bastante a ello. Incluso la gente decía textualmente: claro, a mí si me piden publicar 2 o 3 artículos de alto impacto en un ámbito como la filosofía, donde es difícil estar constantemente inventando tesis nuevas, ideas nuevas y propuestas nuevas, pues ante esa presión no es extraño que las malas prácticas puedan proliferar, que simplemente reutilice material, utilice textos que ya tengo publicados, los cambio un poco y los publico en otro lugar. Esas frases textuales las obtuvimos en la parte cualitativa del estudio. Hubo una persona que de forma muy gráfica dijo: hoy en día existe el filósofo estresado, lo que es una contradicción, nos decía, porque claro, el filósofo no debe estar estresado. Si quiere generar sus ideas, necesita tiempo para meditar y para mejorar su investigación, y ante la presión de pública o perece puede generar o acabar incurriendo en malas prácticas, ¿no? Esta idea, que se manifestaba de nuevo en un 91%
como la causa principal, suele salir en más estudios empíricos. Es decir, el contexto actual, este es mi primer argumento, el contexto actual de presión puede hacernos incurrir en alguna mala praxis, entendiendo que las malas praxis son muy amplias y hay de muchos tipos diferentes. Luego hay un segundo argumento que me gustaría plantearos, porque esto también sale en nuestro estudio empírico y también sale en otros estudios que hemos leído y hemos consultado. Es llamativo el desconocimiento que existe respecto a la integridad científica de la comunidad investigadora, en algunos de los puntos al menos. Es decir, los investigadores a lo largo de nuestra carrera vamos a hacer muchas acciones, vamos a ser revisores, vamos a ser autores, vamos a desarrollar investigación también en los procesos de investigación. En cada una de estas fases o facetas que vamos a desarrollar, vamos a explotar resultados. En cada una de ellas vamos a tomar muchas decisiones y cuantas más decisiones tomamos en una situación además de presión, también más responsabilidad tenemos, ¿no? Pero como decía, es llamativo observar cómo muchas veces la gente desconoce principios básicos de la ética de la investigación y por eso creemos que un código de buenas prácticas puede ser muy útil. Aquí en el contexto además de presión, también hay que entender que la diferencia entre una buena práctica y una mala práctica, hay ocasiones en las que está muy claro y hay otras ocasiones en las que debemos entender esto como una línea continua en la que a veces el umbral está más difuminado, puede generarnos más dudas. Aquí una imagen de un autor que luego compartiré su libro. Claro, el investigador o investigadora puede estar obcecado por ejemplo, demostrar su hipótesis o demostrar su idea filosófica o demostrar su nuevo planteamiento, es decir, que realmente la preocupación esencial es la investigación en sí misma, o puede acabar entendiendo la ciencia como una profesión en la que lo que le preocupa es sobre todo el resultado, el desarrollarse en la carrera académica. Y en ese espacio, en el que además tiene que tomar muchas decisiones, puede pasar de lo intachable a lo corrupto y a veces por presión y a veces por desconocimiento. En el proceso de investigación, aquí las malas prácticas son las más evidentes y también en algunos casos muy contundentes, ¿no? ¿Qué esperamos en un proceso de investigación? Bueno, sobre todo, claro, estudios empíricos experimentales manipulan muchos datos y lo que esperamos es, un principio básico, lo ha señalado la profesora de Zaragoza antes también, es que la investigación sea escrupulosa y también honesta. Aquí las dos malas prácticas que ya he señalado antes, que son normalmente destacadas como muy graves, son la fabricación de datos y la falsificación. Claro, como hemos visto en los datos de filosofía, cuando se manejan ideas, esto funciona diferente que cuando se manejan, por ejemplo, experimentos médicos, ¿no? En cada disciplina este principio funciona de una manera, pero en todas la investigación honesta y rigurosa y escrupulosa es importante. Claro, ¿qué sucede cuando esto no pasa? Hay casos históricos muy conocidos de malas praxis precisamente por manipular o fabricar datos. No sé si ustedes conocen el caso de Dong Xiao An, no lo habré pronunciado bien seguramente, disculpadme, sucedió en Estados Unidos y era una investigación sobre una vacuna contra el SIDA, para parar el SIDA, en el que en un primer momento parece ser, bueno, aquí hay muchas explicaciones, una historia muy larga, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero parece ser que hubo por error una mezcla se mezclaron los resultados, ¿no? Tenía una serie de pruebas, se mezclaron y de forma accidental, aplicándolo en animales, este investigador concluyó que una vacuna que él había desarrollado realmente era capaz de prevenir, ¿no?, los efectos de la enfermedad y podía ser la cura que se estaba buscando desde hace años. Parece ser que en un inicio era un error y que, bueno, este investigador obtuvo muchísimos millones de financiación en sus futuras investigaciones, tuvo todo un equipo para seguir desarrollándola, pero luego demostró que esa vacuna no funcionaba y que era falsa y que el investigador se mantuvo en sus 13 de que funcionaba, de que la investigación era fructífera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ya entramos directamente en la falsificación de datos. Claro, estamos hablando además para producir medicamentos. Como decía antes, la falsificación de datos en medicamentos, vamos, es una mala praxis gravísima, ¿no? Esta persona no solo tuvo que renunciar o perdió su puesto de trabajo, sino que acabó en la cárcel. Si a ustedes les interesa leer más
sobre malas prácticas, casos históricos conocidos, hay muchísimos, ¿vale? No vamos a entrar hoy en ellos, pero hay un libro interesante, Manzanas Podridas, que la escribe Ángel Abril Ruiz y que además lo comparten abierto también, por lo cual es muy fácil acceder y además también hay información útil sobre buenas prácticas y otros aspectos. Otro de los temas clave, y aquí todos alguna vez hemos chocado y chocaremos en nuestras carreras académicas, que es la autoría. ¿Quién es realmente autor o autora de un trabajo de investigación? La autoría es lo más importante en cuanto a la explotación de resultados, al menos, porque nos da también créditos, ¿no? Nos sirve para, como decíamos antes, para desarrollar nuestra carrera académica. Y aquí preguntas que suelen aparecer y que nos han aparecido en nuestro proceso de investigación y gente que nos consulta. ¿Ser tutor o tutora, director, directora de un trabajo te convierte automáticamente en autor, autora? ¿Haber conseguido financiación te convierte o te da ya el derecho a la autoría? ¿Haber desarrollado o participado en la captación de datos y solamente en la captación de datos te convierte en autor, autora? ¿Participar simplemente de la última revisión final te hace ser directamente autor o autora? Pues son preguntas que todos tenemos a lo largo de... A veces tenemos dudas. Bueno, ¿tengo el derecho a ser autor de ese texto o no lo tengo? Son dudas que, insisto, son frecuentes, pero lo bueno y lo que hemos aprendido con el desarrollo de este código de buenas prácticas es que esto en realidad hace décadas que hay muchas personas pensando sobre ello. Es decir, en este código tampoco inventamos la rueda. Hay un equipo de editores del ámbito médico que de hecho lleva 4 décadas discutiendo periódicamente esta cuestión. Y luego, en los últimos años, especialmente recomendable un grupo, una página web que se llama COPE, no es el de la radio, es COPE, el Comité de Publication Ethics, el Comité de Ética a la Publicación, en el que además muchos de los documentos no solo están en inglés, sino que están traducidos al español y otros idiomas. Y aquí, bueno, nos permite tener algunas pistas de cuándo uno es autor o cuándo no lo es. Claro, participar en alguno de esos procesos, exclusivamente en alguno de esos procesos, no te convierte automáticamente en autor o autora. Ahora bien, participar en varios de esos procesos cambia la cosa. Un autor o autora se suele reconocer aquella persona capaz de defender el trabajo, de tener argumentos y ser capaz de defender cuáles han sido las aportaciones principales en ese texto. Y es verdad que hay veces que eso está muy claro, pero hay otras veces en las que puede haber más dudas. Entonces, ¿qué hemos hecho en el Código de Buenas Prácticas? Recoger estas cuestiones, pero también coger los enlaces, los consejos que nos da, en este caso, el comité que os señalaba, la COPE, y hay consejos muy útiles. Porque ahí hay veces que dices, pues te preguntan, ¿en qué cuestiones ha participado? ¿No? Y te pone una lista y puedes ir, haciendo check de dónde sí y dónde no. Pero también te dan consejos, otra cuestión muy difícil de definir, quién debe ser el autor o autora principal. Sobre todo en investigaciones que se desarrolla por mucha gente, en campo de la filosofía es más fácil porque solemos ser un autor, 2 autores o autoras, o 3 a lo sumo, pero no hay, la multiautoría es más extraña, pero hay campos en los que mucha gente publica y luego hay dudas sobre en qué orden debe firmarse. Y evidentemente en cada campo funciona de forma diferente y es complejo y no hay una única respuesta y no hay soluciones fáciles. Pero estos instrumentos sí que nos permiten al menos tener guías, consejos, en los que pues no es simplemente mi sensación personal, evidentemente todos queremos salir los primeros en la foto, a todos nos gusta quedar lo más arriba del podio, pero si lo contrastamos con unos criterios que nos los pone también una agencia especializada, un comité especializado, podemos resolver muchos conflictos, ¿no? De los que llegan luego a generarse. Claro, en investigación se producen en autoría, bastantes malas prácticas. Algunas son muy conocidas. La autoría honoraria o invitada. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, el texto lo hemos hecho uno o lo ha hecho uno o entre varios, pero sabemos que debemos un favor a otra persona o hay otra persona con poder o que su nombre nos va a facilitar quizás creemos más posibilidades en una revista de impacto si aparece o firma esta otra persona, pues la añadimos también. Eso se denomina, es una mala praxis denominada autoría honoraria, ¿no? Estamos invitando a alguien a la mesa que realmente no debería firmar ese documento.
O pueden haber más motivos, ¿no? Pero estos son algunos de los motivos que se suelen esgrimir o que suelen aparecer. O la autoría fantasma, que sucede cuando una persona ha trabajado mucho en varias fases del proceso de investigación, debería firmar, pero no aparece en la foto final del artículo. No aparecen los resultados. Eso se llama autoría fantasma y evidentemente ambas son muy malas prácticas de investigación o de publicación en este caso. Aquí un chiste que, bueno, respecto al número de autores que a veces existe y dice, nadie se da cuenta que tú eras un perro, ¿no? Cuando a veces hay tantos que nadie sabe quién ha hecho qué. De hecho, ahora mismo las revistas científicas, muchas de ellas están empezando a exigir, esto varía por campos, pero que en los documentos finales se explique exactamente en qué ha participado cada uno de los firmantes de ese texto, que es una buena práctica que están desarrollando algunas revistas de investigación y que creo que también puede generar conciencia. Otra duda que nos puede aparecer y que puede hacer útil los códigos de buenas prácticas. ¿Podemos utilizar material que es propio? Hay gente que dice, claro, eso de autoplagio en realidad no existe, porque ¿cómo me voy a plagiar yo a mí mismo? Es una duda que a veces aparece. Claro, pero ¿puedo publicar exactamente lo mismo que yo mismo he escrito en otro lugar como un artículo o un trabajo nuevo? Evidentemente, no podemos publicar lo mismo que alguien ha trabajado porque estaríamos engañando también al lector, ¿no? Ahora bien, ¿significa eso que no podemos reaprovechar nada de lo que hemos trabajado previamente? Pues bueno, hay una serie de indicaciones que nos podemos utilizar y aquí hay una guía de buenas prácticas que os recomiendo, está escrita por Emilio, está en abierto, en la revista Dilemata. Esta es muy útil especialmente para los que vienen del ámbito de las humanidades, pero bueno, también enlaza con otras recomendaciones para otros ámbitos. Y es en la que se explica con qué condiciones podemos utilizar material que hemos publicado previamente, porque hay una serie de condiciones que cumpliendo eso, pues estaríamos dentro de lo correcto o no estaríamos incurriendo en una mala praxis, ¿no? En cuanto a la publicación y la no originalidad, hay varias opciones de lo que solemos ver. Publicación duplicada, que es la que acabamos de ver, una que también sucede mucho, pero esta es más compleja y genera más debate, publicación salami. No sé si habéis escuchado este concepto, pero salami significa como parcelar una investigación que en realidad la podrías publicar como una unidad, pero con el fin de obtener más rédito, en lugar de publicarlo como una unidad, lo vas parcelando de forma ficticia para obtener mejores resultados, es decir, mayor impacto con mayor número de artículos. Claro, hay veces, esto es muy complejo, porque hay veces que puedes hacer una investigación empírica o una investigación de cualquier otro tipo en la que tienes muchísimo material, muchísimo, con diferentes temáticas y evidentemente tienes la necesidad de publicarlo en diferentes partes, ¿no? O en diferentes textos. En ese caso no estaríamos incurriendo en la publicación salami. Pero cuando estamos forzando ciertos resultados o estamos forzando cierta investigación, incluso estamos haciendo que la publicación sea menos fuerte y pierda rigor por dividirla en varios espacios, podemos estar incurriendo en publicación salami. Plagio es otra de las grandes malas prácticas que en los últimos años hemos visto bastantes casos. Sabemos que hay ministros y ministras que han tenido que dimitir por plagio de tesis doctorales. Hubo un caso muy conocido en Alemania, pero tampoco hace mucho tiempo hubo un caso muy cercano también en España que, por cierto, había plagiado parte de su trabajo de una compañera nuestra de nuestro departamento. Y claro, hoy en día existen los instrumentos de verificación de cuánto material es original y cuánto no, ¿no? En este caso parecía que el 50%, y bueno, aquí tenéis algunos titulares, algunos decían que se situaba en torno al 60% de material idéntico, luego había de varias fuentes, hubo toda una cuestión, pero bueno, también llegó a la dimisión de una representante, ¿no? En este caso de una ministra. Y de nuevo, aquí esto nos lleva a otra cuestión esencial en torno a la importancia de las malas prácticas, la importancia de conocer las buenas prácticas para no incurrir en malas prácticas. Porque a veces este tipo de plagio, en ocasiones, suceden por no saber citar. Yo sé que en el doctorado aprendemos, y ya desde el principio, en las carreras académicas, a citar. Es decir, cuando usas otras fuentes, debes hacerlo con ciertas condiciones, ¿no? Y no solo debemos saber cómo poner la coma, el año, la página, etcétera, sino también reconocer cuándo el material es propio y cuándo el material no es propio, ¿de acuerdo? Aquí, además, se suele establecer unos porcentajes máximos de cuánto material puede haber que sea de otras fuentes, pero siempre que uses material de otras fuentes, siempre
debe estar bien referenciado, ¿no? Si no podemos, una mala citación nos puede llevar a incurrir en plagio. Puedo utilizar un 20% de otros materiales bien citados, bien referenciados, porque entonces no estaré incurriendo en esta mala praxis. Pero las citas son una cosa muy compleja porque la citación tiene otras variantes. Hoy en día algunas de las malas prácticas más conocidas, no sé si conocen este concepto, son los carteles de citación. Vamos a pactar entre nosotros, citarnos, aunque sea de forma ficticia, nuestros trabajos, aunque no trabajemos lo mismo, pero de esa forma tú me citas a mí, yo te cito a ti y conseguiremos aumentar nuestro índice de impacto de forma ficticia, ¿no? Claro, si lo hacemos de forma ficticia, de forma forzada, estamos incurriendo en un cartel de citación. Eso tampoco significa que no puedas citar, por otro lado, a tus compañeros si hacéis trabajos en común y trabajáis y compartís líneas de investigación y realmente esa investigación os ha servido para ampliar o para desarrollar vuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí de nuevo vuelvo a la idea del umbral y cómo a veces hay una línea fina, pero no es difícil hoy en día encontrar carteles de citación en los que no hay ninguna relación en lo que se está nombrando, ¿no? Y hay que ser muy responsables con respecto a por qué y cuándo citamos. La idea de citar es para reconocer las fuentes que han sido importantes en la investigación. También sucede a veces intentar no citar a gente porque hemos tenido un conflicto, porque no nos gustan o porque no queremos que desarrollen sus carreras, etcétera, etcétera. El peer review es otra cuestión clave, el proceso de revisión. Como revisores somos responsables de la publicación final en muchos casos, ¿no? A lo largo de nuestra carrera académica se calcula que aproximadamente en 10 años, dependiendo, ¿no?, de campos y disciplinas, pero podemos llegar a revisar un centenar de artículos. De nuevo aquí los principios de honestidad son fundamentales. No podemos, cuando en comunidades científicas pequeñas, a veces, aunque la revisión por pares sabéis que puede ser abierta, que puede ser ciego o doble ciego, suele imperar más el doble ciego, pero cuando estamos utilizando este tipo de mecanismos, si reconocemos la identidad de la persona o si hay elementos de conflicto de interés que intervienen en mi revisión, debemos ser sinceros y retirarnos de ese proceso. Cuando participamos en un proceso de revisión, debemos realmente guiarnos por los principios de contenido del documento, ¿no? El contenido científico, el contenido investigador del documento y no por otros principios. Vuelvo, por tanto, a esta línea compleja de definir en algunas de las cuestiones y que nos requiere tener información. Voy a ir acelerando y acabando mi intervención con los dos últimos argumentos. El tercer argumento es que las guías de buenas prácticas también nos aporta conceptos clave. Y en la investigación que hemos hecho, en el código que hemos hecho en la UGI, hemos aportado una novedad que otros códigos no tienen, y es que además de tener las buenas prácticas tanto para la institución universitaria como para los investigadores e investigadores a título individual en cuestiones de publicación, integridad, género, acceso abierto, hemos desarrollado, y compromiso público, perdón, hemos desarrollado también un glosario conceptual de algunos términos básicos. Hicimos, no sé cuántos de ustedes conocen qué es el acceso abierto, y no solo qué es el acceso abierto, sino cuáles son algunas de sus rutas. Por ejemplo, ¿sabrían definir la ruta verde del acceso abierto, o la ruta dorada, o la ruta diamante, la ruta bronce? ¿Sabrían las diferencias entre estas rutas? Claro, hoy en día el acceso abierto es un movimiento que está ganando peso, pero no tiene nada que ver la ruta dorada con la ruta diamante. Tiene unas connotaciones muy diferentes entre sí y unas formas de actuar muy diferentes y una filosofía muy diferente. Bueno, esta pregunta la hemos planteado también en la UGI, a los profesores y profesoras de la UGI, y las respuestas muestran que la suma del muy escaso o nulo o escaso supera, bueno, está ahí en el 70% de personas que no conocen estos conceptos claves de ruta verde, ruta diamante, etc. ¿Cómo hemos respondido a eso en nuestro código? Bueno, pues como os he señalado antes, introduciendo un glosario con algunos conceptos clave. También hay otros términos complejos que nos generan dudas. Revistas depredadoras. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su definición? También lo tenemos incluido ahí y lo hemos hecho respecto, insisto, al acceso abierto, respecto a compromiso público y respecto a perspectiva de género. Todas estas cuestiones cuentan con un glosario breve, directo, un lenguaje sencillo en el que intentamos orientar un poco respecto a estas definiciones. Ya veis, estos son los conceptos muy, muy breves, en 3, 4 líneas, en un caso 2 líneas, intentamos resolver las dudas. El último argumento, porque creo que es importante, esto está vinculado a lo que ha señalado
la profesora Elsa González, un código de buenas prácticas no es un documento aislado, se complementa con otros códigos. Se inspira evidentemente también en el código ético de la Universitat Jaume I, pero a su vez también se relaciona con la comisión, lo que era la comisión deontológica, que ahora si todo va bien pasará a nombrarse comisión ética, porque son los que establecen precisamente esas normas que luego pueden también llevarse a debate, ¿no?, en estas comisiones.